En 1986, una joven fue encontrada asesinada en Los Ángeles. La policía desestimó rápidamente el caso, sospechando que la joven había sido asesinada durante un robo que se les había ido de las manos. Sin embargo, las autoridades nunca logran arrestar al culpable. El caso se convierte en un caso sin resolver y desaparece en un cajón durante décadas, hasta que una nueva unidad se hace cargo del caso y hace un descubrimiento que lo cambia todo. El lunes 24 de febrero de 1986, Sherry Rasmussen tenía que supervisar una sesión de formación, pero cuando su marido John salió de casa esa mañana para ir a trabajar, Sherry todavía estaba en la cama. Ella le dice que está pensando en llamar para decir que está enferma ese día. No se sentía particularmente enferma, pero era uno de esos días en los que simplemente no podía molestarse, sobre todo porque no tenía muchas ganas de supervisar la sesión de formación. Esta mujer de 27 años dirige una sala de hospital y le encanta su trabajo. Pero la parte burocrática del trabajo no siempre le resulta fácil. John le dice que debería superar su reticencia y conducir hasta el curso de formación. Pero cuando sale de su apartamento en Van Nuys a las 7:20 de la mañana, Sherry sigue en la cama. Sería la última vez que John vería a su esposa. Esa mañana, John llama a Sherry para ver si se había quedado en casa o había ido al seminario después de todo. Pero Sherry no contesta. Así que John asume que Sherry ha cambiado de opinión, que se ha ido a trabajar después de todo y que, por lo tanto, no está localizable. Sin embargo, se da cuenta de que el contestador automático no está activado. John decide llamar a la oficina de Sherry. La secretaria dice que no ha visto a Sherry ese día, pero eso no es necesariamente inusual. A veces Sherry pasaba por la oficina y se dirigía directamente a sus clases. Después del trabajo, John hace algunos recados y luego conduce a casa. Se da cuenta de algo extraño en cuanto entra en el camino de entrada. La puerta de su apartamento y el de Sherry está abierta. El coche de Sherry no está en su sitio habitual. En su lugar, hay pequeños fragmentos de cristal delante del garaje. Y cuando John entra en el apartamento, se encuentra con una escena horrible. Su esposa, Sherry, está muerta. Está tirada en el suelo del salón. Lleva el vestido abierto, el cuerpo retorcido de una forma extraña y la cara hinchada y cubierta de sangre. Tiene una marca de mordedura en el brazo izquierdo. Hay un agujero de bala visible en el pecho. Más tarde se encontrarán otros 2 durante la autopsia. Aunque John sabe instintivamente que cualquier ayuda llegará demasiado tarde, llama al 911 con la esperanza de que su esposa sobreviva de alguna manera. Por desgracia, no lo hace. Los investigadores acordonan la escena. Parece que hubo una pelea en el salón. Varios dispositivos técnicos y objetos decorativos han sido derribados y dañados. Hay sangre en algunas partes de las paredes. La puerta de un balcón de la planta superior ha sido destrozada. Al parecer, el autor utilizó una manta de la sala de estar para amortiguar el ruido de los disparos. El coche de Sherry, que ha desaparecido de la entrada, se encuentra una semana después de ser visto en Van Nuys. Está aparcado en medio de la carretera. Las llaves están en el contacto. En el coche se encuentran varias huellas dactilares, un mechón de pelo castaño y una pequeña mancha de sangre. Aunque no hay testigos, la policía sospecha rápidamente de quién podría ser el responsable de la muerte de Sherry Rasmussen. En las semanas previas a su muerte, a finales de febrero de 1986, se habían producido varios robos en el barrio. Durante uno de estos robos, los autores, que los testigos describen como 2 hombres latinoamericanos, también atacaron a una mujer. La policía cree ahora que el asesinato de Sherry Rasmussen fue un robo que salió mal por culpa de estos 2 ladrones. Encaja con el hecho de que se volcaron dispositivos técnicos como el equipo de música y los altavoces. Probablemente Sherry se cayó porque alguien la empujó. Luego dispararon a la joven y huyeron a toda prisa en su coche.
Esa es la suposición de la policía. Y eso a pesar de que los padres de Sherry tienen una sospecha completamente diferente. Una sospecha que conmocionará a todos, sobre todo al marido de Sherry. Con tan solo 27 años, Sherry ya dirige una sala de hospital y da clases en su antigua universidad, UCLA. Sigue los pasos de su padre, un exitoso dentista con su propia consulta. Sus padres están muy orgullosos de la joven y de su carrera. Sherry conoció a su futuro marido, John Rutten, en el verano de 1984. Se casaron a finales del año siguiente. La familia de Sherry se lleva bien con John y cree que es un buen tipo. Y eso a pesar de que a los padres de Sherry les hubiera gustado un tipo de hombre diferente para ella. Alguien con más éxito, más establecido en la vida, tal vez un médico. Pero lo principal para los Rasmussen es que su hija Sherry sea feliz. Sin embargo, el padre de Sherry en particular se inquietó unas semanas antes de la boda de su hija con John. Una noche, Sherry lo llamó llorando. Estaba angustiada y se sentía insegura. En las semanas previas a la boda, en otoño de 1985, una mujer extraña se presentó varias veces en el apartamento de Sherry y John. Sherry no le dice a su padre el nombre de la mujer, pero dice que es una mujer con la que John tuvo algo una vez. Sherry dice que John le dijo que la relación nunca fue seria y que conocía a esta otra mujer de la universidad. Sin embargo, esta mujer aparece en casa de Sherry varias veces, incluso cuando John no está en casa. Una vez, esta mujer incluso fue a verla al trabajo. Cuando encuentran asesinada a Sherry Rasmussen, su padre recuerda este relato. Se lo transmite a la policía inmediatamente y pregunta si ya han interrogado a la exnovia de su marido. La policía, sin embargo, descarta la idea. Los investigadores están firmemente convencidos de que fue un robo que salió mal y creen que los dos hombres desconocidos son los autores. En consecuencia, la investigación se está llevando a cabo en esta dirección. Uno de los agentes de policía habla brevemente con John sobre las objeciones del padre de Sherry. Cuando dice que no puede imaginar que su exnovia pudiera tener algo que ver con la muerte de Sherry, el asunto queda cerrado para la policía. Quizás incluso más que eso, porque años después, se notará que faltan las declaraciones del padre de Sherry sobre la exnovia de John. También faltan los registros de la entrevista en la que el propio John habló de su ex. Aún no está del todo claro cómo se pudieron perder estos documentos. Quizás la pérdida de las declaraciones podría estar relacionada con el hecho de que el nombre de la exnovia de John es Stephanie Lazarus y que ella misma trabaja como agente de policía. El caso de Sherry Rasmussen se está convirtiendo en un caso sin resolver. Pero el padre de la mujer asesinada nunca se rinde. No puede quitarse de la cabeza los informes de Sherry sobre las repentinas visitas de la exnovia de su marido. A lo largo de los años, consulta repetidamente a la policía y pide interrogar a Stephanie Lazarus. Al cabo de unos años, también intenta que se realicen pruebas de ADN. Después de todo, se encontraron huellas dactilares y cabellos en el coche de Sherry. Además, se tomó una muestra de saliva de la herida de la mordedura en su brazo. El padre de Sherry incluso se ofreció a pagar él mismo estas pruebas de ADN. Pero la policía se negó, diciendo que sin un sospechoso no tendría sentido realizar tal prueba. En algún momento, la muestra de saliva incluso desapareció de la base de datos de pruebas. Los comentarios de la familia de Sherry sobre Stephanie Lazarus siguen siendo ignorados. Aunque John, el marido de Sherry, ha declarado claramente a la policía que no cree que Stephanie estuviera involucrada en el caso, sigue haciendo preguntas. Especialmente cuando vuelve a encontrarse con Stephanie en Cuba en 1989, 3 años después de la muerte de Sherry. Cuando los investigadores a cargo le aseguran que Stephanie Lazarus no es sospechosa del asesinato de Sherry Rasmussen, John y Stephanie incluso vuelven a estar juntos por un corto tiempo. Sin embargo, la relación no dura mucho.
los dos finalmente se separan y conocen a nuevas parejas, con las que se casan. En 2004, el caso de Sherry Rasmussen fue reabierto por una unidad de casos sin resolver. Las muestras de saliva también aparecieron de nuevo. Habían estado en un congelador durante 18 años, aparentemente olvidadas y sin clasificar adecuadamente. Pero la muestra seguía intacta y fue analizada correctamente por primera vez. Aunque no había coincidencias en la base de datos de la policía, el ADN supuso un gran avance en el caso. Eso se debe a que pertenece a una mujer. Quien mordió a Sherry era una mujer. Y eso contradice la hipótesis de investigación anterior, según la cual los dos ladrones mataron a Sherry Rasmussen. Sin embargo, eso no ayuda a los investigadores de la unidad de casos sin resolver, porque ya no hay ninguna referencia a la sospecha del padre de Sherry en los registros policiales. Como ya se ha mencionado, esto nunca se anotó o alguien lo hizo desaparecer. En consecuencia, el nombre de Stephanie Lazarus no aparece como persona de interés en los archivos. Así que el caso se vuelve a archivar. No es hasta 2009, 5 años después, cuando se vuelve a investigar el caso sin resolver. Cuando se advierte la identificación errónea de los asesinos de Sherry como los dos ladrones desconocidos, los investigadores tratan de examinar el caso desde un ángulo diferente. Las pruebas de ADN ahora sugieren que no hay un autor, sino un autor. Por lo tanto, los dos ladrones desconocidos son eliminados como sospechosos, y esto también refuta todo el curso de los acontecimientos anteriores. Porque si no hubo ladrones, puede que no haya habido un robo fallido que Sherry interrumpió. Cuando los investigadores reevaluaron las pruebas basándose en los archivos, surgió una imagen diferente. No había signos de entrada forzada en la puerta principal de la casa, solo la puerta del balcón de la planta superior estaba dañada. Por lo tanto, es posible que el autor sorprendiera a Sherry en la planta superior. Sherry podría haber bajado corriendo para escapar del apartamento, y ahí es donde podría haber tenido lugar la pelea, dañando los objetos técnicos y decorativos. Además, las heridas de Sherry no encajan realmente con un disparo efectuado en el calor del momento. Le dispararon en el centro del pecho. Todo parece más una ejecución que un robo y asesinato. La unidad de casos sin resolver vuelve a hablar con el viudo de Sherry, John Rodden. Cuando se entera de que el ADN del autor del crimen es femenino, menciona casualmente que el padre de Sherry siempre sospechó de la exnovia de John, Stephanie Lazarus. John asume que la unidad de casos sin resolver está al tanto de esta sospecha. No tiene forma de saber que los registros de las declaraciones sobre Stephanie Lazarus no están en los archivos. Los investigadores se sorprenden comprensiblemente cuando se enteran de esta sospecha y de que Stephanie Lazarus es, por así decirlo, una colega. Sigue en activo en el cuerpo de policía y ha ido ascendiendo a lo largo de los años. Los investigadores están examinando más de cerca todo el caso. Stephanie Lazarus no estaba de servicio el día en que fue asesinada. Como agente de policía, tenía acceso a un arma. Y Stephanie Lazarus denunció el robo de su segunda arma solo unas semanas después del asesinato de Sherry. Muchas coincidencias, demasiadas. Por lo tanto, los investigadores sospechan que la propia Stephanie hizo desaparecer el arma, y por una buena razón. Ella es la asesina de Sherry Rasmussen. Las sospechas de la unidad de casos sin resolver son lo suficientemente concretas como para justificar una comparación de ADN. En mayo de 2009, unos colegas siguieron en secreto a Stephanie Lazarus hasta un centro comercial y recuperaron un vaso de bebida que la sospechosa tiró a la basura. El ADN de Stephanie se extrae del vaso y se compara con la muestra de saliva de la herida de mordedura de Sherry. Y hay una coincidencia. Para la policía, ahora está claro como el agua. La persona que asesinó a Sherry Rasmussen fue la agente de policía Stephanie Lazarus, probablemente por celos.
Los investigadores interrogan inicialmente a Stephanie con el pretexto de que solo se han encontrado con su nombre por casualidad en el expediente del caso de Sherry Rasmussen. Stephanie intenta durante más de una hora zafarse de todo. Afirma no recordar muy bien. Después de todo, sucedió hace más de 20 años. Ya no está segura de si llegó a conocer a Sherry. Had you ever met his wife? I may have. Do you remember her name or anything, or? Or what she did for a living, or where she worked, or anything about her? Well, I'm going to say that I think she was a nurse. En este momento, Stephanie no tiene ni idea de que sus propios colegas ya la han condenado basándose en las muestras de ADN. Cuando los agentes de policía corroboran sus acusaciones contra Stephanie, ella lo niega todo con vehemencia. Aunque las pruebas circunstanciales en su contra son claras, las pruebas son suficientes para acusar a Stephanie Lazarus del asesinato de Sherry Rasmussen. Pero incluso en el tribunal, Stephanie insiste en su inocencia. Sin embargo, en marzo de 2012, Stephanie Lazarus es declarada culpable del asesinato de Sherry Rasmussen. Es condenada a 27 años de prisión. La sobrina de Sherry dice después del juicio contra Stephanie que el veredicto es como una bofetada para la familia. No es justo que el asesino de Sherry Rasmussen solo tenga que ir a la cárcel durante 27 años, después de que ella no solo haya vivido con su crimen todos los días durante 27 años, sino que también haya seguido trabajando como agente de policía y, al parecer, ni siquiera haya pensado en entregarse. A finales de 2023, hubo algunos informes de que se estaba considerando la posibilidad de que Stephanie obtuviera la libertad condicional anticipada. La solicitud fue rechazada. Y eso es todo por el caso de hoy. ¿Qué opinas del caso de hoy? ¿Qué opinas de 27 años en prisión a pesar de que mató a una persona y seguía en libertad 27 años después del asesinato? ¿Y qué opinas del trabajo de la policía? ¿Cómo es posible que la policía se centrara tanto en la teoría del ladrón a pesar de que las pruebas eran realmente claras? Una simple comparación de ADN habría aportado claridad desde el principio. No dudes en escribir tu opinión en los comentarios. Y, por lo demás, no dudes en dejar un me gusta, comentar o suscribirte. Así es como realmente apoyas el canal. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, tarde o noche, o cuando sea que estéis viendo el vídeo, y espero veros de nuevo en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao, chicos.